De inmediato la intervención del asambleísta nacional por Creo, Fernando Burbano. Especialmente de los más pobres, de aquellos a los cuales generalmente las políticas les meten la mano en el bolsillo. El presupuesto general del Estado esperamos que esté diseñado para crecer económicamente, para generar empleo, para lograr que la sociedad prospere. Y hoy, señor presidente, quiero referirme a aquellos que lamentablemente no suelen tener voz y que son los miles y cientos de miles de agricultores de nuestro país, en especial de los pequeños y medianos agricultores, pero debido a la crisis agropecuaria de nuestro sector, también del empresario agricultor, que día a día se debate en la suerte de si tiene o no tiene mercado, si tiene o no tiene una política pública que garantice su trabajo y su actividad. Hoy el sector agropecuario está sobreviviendo. Del 27 al 30%, óigase bien, 3 de cada 10 trabajadores de este país trabajan en el campo o en el mar. Es decir, crían ganado, crían animales menores, se dedican a faenas agrícolas o hacen la pesca. Muchos de ellos son jornaleros porque no tienen tierra o porque la poca tierra que tienen realmente no les rinde la productividad o no tienen el apoyo necesario para producir. 2.100.000 de ecuatorianos viven del campo, de la actividad rural. Y de estos 2.100.000, señor presidente, 324.000 tienen un empleo adecuado, es decir, ganan un salario básico. Y 1.800.000 no tienen empleo adecuado. Y esa gente está en el campo, está en el sector rural. Para eso sirve el presupuesto. Pero lamentablemente en este presupuesto, únicamente tenemos, señor presidente, una inversión que no supera los 400 millones de dólares para el sector rural, para beneficiar 1.800.000 habitantes. 8.000 millones de dólares, el 8% del PIB, se destina para las exportaciones. Eso es lo que genera el campo en el país. Y eso es lo que genera estos 325.000 plazas de trabajo. Sin embargo, lamentablemente hoy, al no reactivarse el SGP, no podemos ampliar el nivel de exportaciones. Lamentablemente y contrariamente, no tenemos embajador en Estados Unidos, en nuestro principal socio comercial en el sector agropecuario. Sería deseable que lo exista, pero estas también son las contradicciones que existen en una política pública errada, que en vez de buscar mercados, se cierran las posibilidades para el sector agropecuario. En la proforma para el objetivo del desarrollo sostenible número 2, es decir, la lucha contra el hambre, se destinan 274 millones. Y para el objetivo de desarrollo sostenible 12, es decir, la producción sostenible, 41 millones de dólares. Solo 315 millones de todo el presupuesto se destina para el sector agropecuario. Hay una inconsistencia y una continuidad en las políticas del gobierno. 10 años postergado el sector agrícola y continuamos con las mismas políticas postergando a los agricultores del Ecuador. Es más, los subsidios agropecuarios bajan de 32 millones a 27 millones. ¿Cómo no comprender la angustia del agricultor? Y cito un ejemplo para quienes suelen ir al mercado o acompañan al mercado. La libra de pollo, 90 centavos. Está bien para todos los ecuatorianos, pero pongámonos en los zapatos del agricultor. Levantar un pollo para venderlo en 90 centavos es ir a pérdida. Es ir a pérdida. Y así está la realidad del campo. ¿Por qué? Está ingresando maíz desde el Perú. Y si vamos a ver qué es lo que pasa con nuestros arroceros, se quejan porque ingresa maíz desde el Perú. Los lecheros carchenses porque ingresa leche desde Colombia. Los ganaderos del centro del país porque ingresa ganado desde Colombia. El contrabando de hortalizas ingresa desde otros países.
porque la competitividad en Perú y en Colombia, donde sí hay políticas de fomento agropecuario, son mucho mejores que para nuestros agricultores. Yo quiero exhortar a través de este medio al presidente de la República para que observe. La minga agropecuaria no es suficiente para solucionar los problemas del campo. Y lo destinado para agua, riego y saneamiento, que es menos de 100 millones de dólares, no se compara con los 2.000 millones de dólares que necesita el sector agropecuario para tener una infraestructura de riego suficiente y necesaria para regar los campos del país. Si no revisamos los números destinados a la agricultura, al sector rural, estamos condenando nuevamente a la miseria y a la pobreza a más de 1.800.000 de ecuatorianos que no tienen empleo pleno, que no tienen empleo adecuado y que dependen de las políticas del sector agropecuario. Señor presidente, compañeros asambleístas, debemos revisar las políticas y quiero exhortar en esta mañana. Es necesario poner recursos adicionales para la investigación. En vez de recortarle a las universidades recursos, deberíamos ampliar los recursos a aquellas universidades que hacen investigación para el sector agropecuario y mucho más aquellas que se vinculan con el sector del valor, que ponen valor agregado e industrialización a los productos agropecuarios. Más recursos para control sanitario, más recursos para control de precios. No es posible que los productores vendan a mucho menos precio en los mercados mayoristas, pero nunca baje de precio en las tiendas y en los supermercados los productos que consumimos nosotros como consumidores. Es necesario ponerle más recursos al control del contrabando, más recursos a implementar efectiva y eficientemente la ley de tierras, la ley de semillas y la ley de aguas. Señor presidente, quiero exhortar aquí, que están un sinnúmero de ecuatorianos en esta mañana, que si este gobierno y esta asamblea no asume un compromiso concreto, real y directo con el sector rural y especialmente con los campesinos, el día de mañana vamos a tener mucha más pobreza en nuestro campo y en el sector rural. Muchas gracias, señor presidente. Escuchábamos la intervención del asambleísta nacional